Hola, ¿cómo están? Buen tiempo para todos. Buenas noches por aquí, buenas tardes por allá, no sé en qué horario están y de dónde están. Así que aquí estamos un día más para bendecir el nombre de Dios. Ahí está la familia Murgas. ¿Cómo van? Un abrazo, mi amada hermana Ruth Kelly. Te bendigo, amada. Hoy es un día súper. La gente de Chile, de Colombia, de Australia, Sarita. Buenos días por allá, si todas están de día. Mi herencia, ahí está la gente de mi herencia desde Bogotá. Esa presencia, mi herencia. Bueno, estamos un día más, solo dándole gracias a Dios por su misericordia. Ya les digo, por aquí anocheciendo, en otras partes la tarde, en otras partes el mediodía. Pero eso es lo que permite Dios que pasen las naciones a través de esto que es la tecnología. Así que un abrazo para Javi también, que está llegando, corriendo con toda su casa a acompañarnos, a pasar un rato juntos y a decirle a Dios gracias por la misericordia y por la bondad de darnos vida, de que estemos juntos aquí compartiendo este tiempo bien especial, de estar juntos todo el día haciendo ya algunas cosas, laborando en algunas otras, pero pasando este tiempo con las dos rodillas en el suelo, un corazón en el cielo y declarando su bondad, su misericordia para todas las naciones. La declaramos para toda la humanidad entera. Muchas peticiones de oración, estamos invirtiendo tiempo y fe, porque la palabra dice que la oración del justo puede mucho, así que oramos por cada petición que están enviando, por cada sugerencia, por cada necesidad, y estamos solo confiando en el poder de Dios, que Él pueda verdaderamente manifestarse como nunca antes. Necesitamos el poder de la manifestación de su gloria, de su gracia, de sus dones, de los cuales la humanidad entera necesita conocerle. Para una parte los santos sean edificados y la otra parte para que Dios sea glorificado en la tierra a través de prodigios, de señales. Por eso los dones de fe, de sanidades, de milagros que se suelten en este tiempo en medio de situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo. Pero sobre todo estamos bendiciendo el nombre de Dios porque Él está con nosotros. Esa fue su promesa, que Él estaría con nosotros. Él no dijo que no iríamos a pasar momentos difíciles. Lo que Él sí dijo es que Él iba a estar con nosotros. Bueno, y esta semana el equipo de Proton Media ha tenido en el corazón que hablemos toda la semana acerca de claves para la vida, claves para el vivir. Por supuesto, aquí en la tierra, claves para la vida, que es la misma vida eterna, pero manifestada aquí en la tierra. Y ayer vimos, o empezamos a hablar acerca de la esencia de esta vida, y la esencia es Jesús en nosotros. Jesús diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
y cómo la doctrina de Jesús realmente es la vida, la letra con los pies, con la acción convirtiéndose en vida. Y entonces decía la gente, pero si no ha ido a estudiar, ¿por qué tiene doctrina? Porque la doctrina que él tenía era de vida, era de vida. Así que hoy estaremos compartiendo un tiempo más juntos, compartiendo acerca de las claves de vida, claves de vida. Hoy vamos a estar hablando del poder del antes, el poder del antes. Para nosotros los seres humanos a veces no es muy comprensible el antes, porque estamos siempre en el hoy, en el mañana, como diciendo qué pasará, qué sucederá. O que estamos edificando algo pensando que si lo logramos hacer, pues vamos a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Si no lo logramos hacer, como que no se cumplirá el propósito de Dios en la tierra. Pero estamos caminando sobre algo que ya fue hecho. Caminar sobre algo que ya está construido, que ya está colocado y que solamente me dan los planos para que yo encuentre la puerta número 2, la puerta número 3. Eso es más sencillo que tener que construir algo con puertas, con entradas, con señales. Eso es más complicado. Pero el antes es no importante, es esencial. Es esencial entender el antes del ser humano para nosotros. Así que podemos ver un saludo ya para todos los que están allí. Déjenme mirar algunas personas que ya les he saludado también, que están aquí reportadas. Así que hoy es un buen día para entrar en el antes, el poder del antes. ¿Por qué? Porque es una clave en mi vida. Lo he podido reconocer y cada día voy aprendiendo un poco más acerca de esto y teniendo un poco más de esto en mi corazón, el antes. Saber qué pasó antes de que pasara algo en mi existencia aquí en la tierra ya había pasado. Antes de que yo fuese niño ya había pasado algo. Antes de que fuera joven ya había pasado algo. Antes de que fuera soltero ya había pasado algo. Antes de que me casara ya había pasado algo. Así que antes de tener 30 ya había pasado algo. Antes de haber nacido aquí en la tierra ya había pasado algo. Bueno, no había pasado algo, había pasado todo lo que tenía que pasar. Todo estaba escrito. Desde el vientre, dice la palabra, el Señor nos conoce. Y iba colocando en el libro. Hay un libro donde ya todo está escrito, donde todo está hecho. Podemos pensar entonces no tenemos que hacer nada aquí en la tierra. Bueno, si ya todo está escrito, es encontrar lo que está escrito y entrar allí para que realmente podamos pues encontrar lo que está escrito con nuestro nombre para nosotros y sencillamente desarrollar eso que está escrito. Paso antes, miremos en Jeremías, por favor, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, y esta corta reflexión que quiero dejar en toda esta semana, o cada día quiero dejar algo, se llama el poder del antes, el poder del antes, el poder del antes. Normalmente decimos después, esto se va a arreglar después de que pase, después de que suceda, después aprenderemos la lección. Pero realmente el poder está en el antes, no el después. Mire lo que dice Jeremías capítulo 1, versículos 5 en adelante, como hasta el 7. Y utiliza exactamente esa palabra, antes que te formase en el vientre, antes. Antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, pasó algo, hubo un antes. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cómo fuimos conocidos antes de llegar al vientre de nuestra madre? Si estábamos en el vientre de nuestra madre y todavía no habíamos sido conocidos. Pero la palabra dice, la Biblia dice que sí, que fuimos conocidos antes de entrar al vientre de nuestra madre. Pues es sencillo, si fuimos conocidos antes de entrar en el vientre de nuestra madre, es porque existíamos antes. Y ahora sencillamente esa existencia de antes iba a entrar a una existencia del ahora. Iba a venir a existencia física, iba a venir a materializarse humanamente, por decirlo así de alguna forma. Pero antes que te formase en el vientre te conocí.
Y el segundo antes, y antes que te formase en el vientre, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta ¿qué? A las naciones. Así que es tremendo la palabra del Señor. Cómo nos lleva realmente Dios a un antes, que fue antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. Y antes te di por profeta a las naciones. 3 cosas fundamentales antes que te formase en el vientre. O sea, antes de que llegáramos al vientre, ya Dios nos conocía, el Creador nos conocía. Antes, dice, que te formaras, que empezáramos a formarnos, ya nos había tocado, ya nos había apartado. Ya le había dicho, es mío, es mía. Y dice, y antes que nacieras, ya teníamos oficio. Ese punto de antes es vital. En mi vida ha sido vital cada día entender el antes. ¿Por qué? Porque yo pensaba lo que pasé de niño, lo que pasé de joven, las cosas no tan buenas, etcétera, y como que reunía todos esos elementos alrededor mío y podía decir, bueno, está como difícil llegar a cumplir el propósito de mi Creador aquí en la tierra. Creo que si hubiese tenido otro estilo de vida, creo que si hubiese tenido otra familia, otra educación, qué sé yo, otra posición económica, de repente llegaría a mi destino. Pero cuando yo entiendo esta palabra, entonces estoy claro en que el asunto pasó antes, que antes se definió todo, que antes fui creado desde antes. Fui manifestado después a través de un hombre y de una mujer aquí en la tierra. Así como Jesús se hizo carne, nosotros nos hicimos carne. Fuimos creados allá en Génesis, en los 6 primeros días de la creación fuimos creados todos. Todos fuimos creados allí. Dice que Dios ya descansó de todo lo que había creado y dice que todo lo hizo hermoso y todo lo hizo precioso. ¿Qué es importantísimo? ¿Por qué es importantísimo el antes? Porque aún no depende ni del papá que tuvimos, ni de la mamá que tuvimos, ni de la educación que tuvimos. Hay algo que pasó antes y cuando yo puedo quitar el ahora y fijarme en el antes, entonces puedo entender para qué estoy aquí en la tierra. No estoy aquí en la tierra para ahora, estoy porque antes pasó algo, porque está escrito algo desde antes, que no es como que Dios a uno les dijo, usted va a ser bueno, usted va a ser malo, usted va a tener, usted no va a tener, no. Antes estamos hablando de que fuimos creados, de que estamos en la creación. No somos parte como de algo diferente a la creación, somos parte de la creación. El ser humano, nosotros fuimos creados en la eternidad, fuera del tiempo, sin tiempo. Pero necesitamos, después de que Adán y Eva, llamémoslo así, caen de la presencia de Dios y entra la muerte espiritual en el ser humano, entonces el hombre deja de existir y ahora tiene que venir a ser como un ser humano. Y como ser humano, entonces Jesús viene como Salvador y dice, yo vengo para que tengan vida, que es para resucitarnos, y vida en abundancia, que es para entender lo que ya estaba desde antes y poderlo desarrollar aquí en la tierra. Porque antes que estuviésemos, que saliéramos aquí a la tierra y nos alzaran como un bebé, ya había sucedido todo para nuestra vida. Tanto que el bebé mismo dentro de sí trae todo. El bebé ya trae su ADN, ya trae su bigote, ya trae su cabello, ya trae su color, ya absolutamente todo está allí en el bebé. Y ni siquiera en el bebé, en el cigote que llaman, en el huevo. Por eso el aborto es un asesinato, es quitar realmente una vida. No que es solamente un huevito, ahí ya está todo, ahí ya está todo. Un poco irnos a la comprensión de ese todo y entonces saber que no importa cuál fue el padre que nos tocó, cuál fue la madre que nos tocó aquí en la tierra, es como decir, necesitamos desplazarnos de un lugar a otro. Y no importa si nos desplazamos en avión, o en tren, o en bicicleta, o en carro, lo importante es llegar a una meta, lo importante es llegar a un destino. Cuando esa clave para la vida está bien en mí y yo entiendo que hay un destino al que debo llegar porque ese destino fue, llamémoslo así, fue insertado dentro de mí desde antes.
Desde antes de llegar al vientre de cualquier mujer aquí en la tierra, ya había un propósito y un destino, ya había un nombre para mí, ya había una meta para mí. Así que encontrarme con esto es una de las claves grandes que nos da posicionamiento, identidad, que nos da valor y que nos da estabilidad aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no dependemos del después, no dependemos ni siquiera del ahora, dependemos del antes. Y encontrarnos con el antes tiene un significado esencial, no solo es muy especial, sino esencial. El antes, pues entendiendo que fuimos creados en el antes, ¿quién nos creó? Pues Dios. Entonces, cuando yo encuentro a Dios, empiezo a encontrar mi antes. Y en Dios, entonces, yo voy a encontrar lo que yo soy. Para desarrollar parte de eso aquí en la tierra, poderlo desarrollar, Dios me da la capacidad de desarrollarlo aquí en la tierra, y entonces se convierte en una clave de vida muy importante. Básico, ¿para qué entender el antes? Porque aún el profeta le dice, no, si soy un niño, y Dios le dice, no digas que soy un niño, porque en mí nunca has sido un niño, porque ya fuiste creado para mí ya eres completo. Ahora, en el proceso humano, el cuerpo es niño, el cuerpo es adolescente, el cuerpo es joven, el cuerpo es viejo. Pero en la creación, el ser como tal, la esencia del ser es igual. No hay un ser que sea niño, no hay un ser que sea adulto o que sea joven, porque Dios absolutamente todo nos creó exactamente igual. En la creación, en todo lo que Dios creó, no creó cosas pequeñas y después iban creciendo. Por eso el poder que hay en el antes es que todo fue hecho. Cuando yo me ubico en el antes viene algo muy, muy poderoso para mi vida, que cuando yo estoy ubicado exactamente en el antes, entonces puedo entrar en lo que fue preparado desde antes. Porque si Dios me creó en el antes, deben haber cosas que Dios creó, tienen que estar obras que Dios hizo en ese antes también, para que esa creación se encontrara con lo que Dios había hecho y entonces se uniera para cumplir ese propósito. No como que Dios nos iba a crear antes y ahora las obras de Él van a ser en este tiempo, entonces yo tengo que fabricar aquí obras para que se encuentren con Él antes. Es un trabajo también que imposible para nosotros. El apóstol Pablo dijo, bueno, entonces, ¿cómo hago? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Hay contradicciones porque yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Un día digo, a partir de hoy sí voy a ser bueno, y exactamente a partir de ahí como que no somos tan buenos. Utilizamos la fuerza de voluntad, utilizamos la motivación, utilizamos tantas cosas como las claves de la vida, pero nos dura una semana, nos dura 3 días, nos dura 4 días. Entonces Pablo concluye y dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Y él se hace la separación del ser al cuerpo. El cuerpo no es el ser está dentro de un cuerpo. Que el cuerpo es como un forro donde está el verdadero ser. Ese ser fue creado antes. Ese ser no depende del apellido tal o del señor tal o la clase social tal o el país tal o el idioma tal. Háblese el idioma que sea, conozca papá o no conozca mamá, conozca familia o no conozca familia, haya tenido dinero o no haya tenido dinero, ese ser ya tiene un destino metido dentro de sí, encriptado dentro de él, que cuando él se encuentre con su creador y se alinee con su creador, pues ese destino sencillamente se va a desplegar delante de él, y entonces es una clave esencial para la vida. No estar buscando construir mi destino. Se populariza mucho el hecho de que construye tu futuro, hace tu plan de vida. ¿Por qué? Porque creemos que el plan de vida y que el futuro está en lo que yo digo hoy, en lo que yo construyo hoy. Entonces elaboro mi plan de vida para yo caminar conforme al plan que yo haga. Pero no seríamos tan importantes nosotros más que un bombillo o un tornillo, porque un tornillo y un bombillo tienen un plan, nacieron con un plan, fueron diseñados, fueron elaborados, fueron pensados. Se hicieron planos, se hicieron dibujos, y cuando ese tornillo viene a existencia,
ya hay un futuro para él, ya hay un destino para ese tornillo, ya hay un destino para ese bombillo, ya saben cuánto va a alumbrar, ya sabe el tornillo cuánto va a poder apretar, qué tipo de destornillador hay que utilizar para ese tornillo. Ellos no pueden ser más importantes que nosotros. Es imposible que un objeto sea más importante que nosotros. Entonces estamos hablando que si fuimos también diseñados, que si también fuimos pensados, si también fuimos dibujados, también hay un propósito ya escrito en un libro como un manual que dice entonces cuál es nuestro destino. ¿Cómo es que vamos a hacer un plan nosotros si nosotros no nos creamos a nosotros mismos? Si tenemos un creador, ese creador, ese diseñador, pues tiene que desplegar su propósito para nosotros. Pero cuando nos alejamos de ese manual, cuando nos alejamos de ese creador, entonces pues perdemos la vida. Porque esa es una clave para la vida, entender el antes, qué ocurrió antes. Y que no importa lo que esté viviendo yo aquí en la tierra, necesito conectarme con ese antes. Necesito conectarme con lo que está escrito antes de que yo llegara al vientre. Antes de que saliera del vientre necesito conectarme con ese que me separó para Él. Necesito conectarme con el oficio que Él ya determinó antes de que yo naciera. Allí es donde Dios me va a llevar cuando yo realmente me alineo con el antes. Porque el antes me va a permitir encontrarme con las obras del antes. Cuando yo entro en el poder creador del antes, me encuentro con las obras también del antes. Fíjate, Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Aquí nos confirma ahora, ya en el Nuevo Testamento también, dos cosas muy importantes, entre otras, la palabra. Una es que somos hechura suya, porque somos hechura suya. Una vez más nos confirma la palabra que Dios nos hizo. Esa palabra hechura es una obra de arte. No fue como que charrasqueó los dedos y salió cualquier cosa allí. Dice que esa obra de arte significa que fue pensada, que fue ideada, que fue diseñada, que fue dibujada, que fue inteligentemente estructurada. No solamente como que a ver qué puede salir allí. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y exactamente lo que la palabra me está mostrando es que Dios me hizo, pero me alineó con el centro de toda la creación y con el Creador mismo. Porque la Biblia habla de Cristo y dice que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que una vez que Dios me crea, me inserta y me conecta con Jesús. ¿Por qué? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y directamente Dios, mi creador, me conecta con Jesús, donde están todas las obras. Porque al conectarme con Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano, otra vez la palabra antes, para que anduviésemos en ellas. La forma para ir del final del versículo al comienzo es para andar en las obras que fueron preparadas desde antes para mí, pues necesito entrar en Cristo Jesús porque allí están esas obras. Y es uno de los grandes beneficios de la vida en abundancia que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida, somos salvos y ahora hay vida en nosotros, en el ser. No en el cuerpo ya no tiene vida, el cuerpo tiene un ciclo y ya no más. Pero el ser que está dentro del cuerpo recibe vida eterna. O el hombre espiritual que otros le llaman. Entonces, ese ser Dios lo conecta con Jesús porque en Jesús están todas las obras que Dios preparó también desde antes. Un ser que fue conocido desde antes, un ser que fue diseñado desde antes, un ser que fue programado para bendición desde antes, un ser que fue colocado en el vientre de una mujer, pero era conocido desde antes. Aunque estaba en el vientre y estaba creciendo, ya había sido apartado desde antes para que pudiese conectarse con su Creador. Y
un ser que desde antes, allí en ese vientre, ya había sido colocado con un oficio para desempeñar aquí en la tierra. Absolutamente todo estaba encapsulado, nace ese ser, y cuando ese ser nace aquí en la tierra y crece, entonces necesita entender solo una cosa: ahora necesito conectarme con el que tiene las obras de antes también. Para que el ser de antes se conecte con las obras de antes, entonces cumplamos propósito y destino. Qué tremenda clave de vida, que cada día la dimensiono más y más y más. Y mientras vamos caminando cada día esta vida, estos valles, estas montañas, y cuando vamos pasando cada río y cada mar, y cuando vamos nosotros como cada día diciendo, realmente yo creo que pasó antes. Y no importa que llueva o truene o relampaguee aquí abajo. Y no importa que seamos abrazados o no abrazados. Y no importa que seamos recibidos o no recibidos. ¿Y qué importa si reímos o lloramos si todo esto pasó antes? Esto sucedió antes. Y el hoy quiere dañarme el antes. Porque el Señor Jesús declaró y dijo, aquí en este mundo tendréis aflicción. Sí, como para decir, ¿y qué vamos a poder hacer? ¿Fracasar, abdicar o claudicar frente a la aflicción? No, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, porque yo vencí el mundo. Claro, porque Él está desde antes, Él es el alfa y la omega, el que puede unir el principio y el fin. Entonces, cuando yo estoy en Él, se une el antes, y yo me encuentro desde antes. Y antes no era Rodrigo, antes no sé qué era, pero no era Rodrigo. Antes era hijo de Dios, estaba allí con Él, y cuando me conecto con Jesús, entonces Él me da el poder de ser salvo, pero también a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio el poder de llamarnos otra vez hijos de Dios. Y dice la Biblia, y puso eternidad en mi corazón. Y cuando Dios pone eternidad en mi corazón, me puedo conectar con el antes, que tiene que ver con la eternidad. Lo que pasa en la tierra, el dolor de la tierra, la aflicción de la tierra, que decía Jesús, es vencida por Él, porque Él dijo, yo he vencido el mundo. Así que la conexión con Jesús es vital para las que se desaten las obras que fueron preparadas de antemano. Por lo tanto, dos puntos esenciales en esta gran clave, que es el antes, el poder del antes. El número uno, recibir la vida de Dios en mi vida para ser salvo y entonces tener eternidad en mi corazón. Número dos, conectarme con Jesús, porque allí fue que Dios colocó todas las obras que preparó de antemano para que anduviesen ellas. Y ahí está, entre comillas, mi labor aquí en la tierra. Caminar en las obras que Dios preparó de antemano. No soy un hacedor de obras. No soy un constructor de obras. Soy un caminante de las obras. Entonces, esa clave nos trae a estabilidad. Esa clave nos trae a seguridad. Y esa clave nos trae a identidad. Aunque no la pasemos muy bien aquí en la tierra. Jesús murió aquí ciertamente en la tierra, entregó su cuerpo aquí en la tierra, fue masacrado aquí en la tierra por nosotros. Pero en el antes, Él fue el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Él se alineó con el antes, aunque su vida humana estaba diciendo y en un momento pudo decir, Padre, si es preciso, quita de mí este momento, esta copa, pero volvió al antes y dijo que no se haga lo que yo quiera ahora, que se haga lo que está antes. Porque en el antes está la voluntad de Dios, en el ahora estamos nosotros. Que se haga lo que está desde antes de ser formado, desde antes de ser creado. El poder de conectarnos con el antes sin importar lo que está pasando, lo que ha pasado ahora, sean 30, 40, 50, 60, 80 o 90 años que tú estés viviendo aquí. Lo importante ya pasó porque fue antes. El asunto fue antes. Y que el ahora no siga dañando nuestro
antes. Las obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el conectarnos con el antes nos va a permitirnos encontrarnos con las obras del antes. Y entonces tendremos esa clave, el poder del antes. Así que bueno, yo bendigo tu vida, bendigo tu casa y bendigo, bueno, los que están por acá nuevamente. Tengo que decirles algo bien especial. Ahí está mi amado cuñado Orlando también. Una bendición. Bueno, los que alcanzo a ver, a Judy de Bogotá, Judy Lameda de Ecuador. Y bueno, todos los que alcanzo a ver, los otros se me pasaron ya. Un abrazo para todos ustedes. Les quiero bendecir en el nombre del Señor. Estamos bendiciendo y le doy gracias a todos los que se quieran sumar a este tiempo. Son 2 días, hoy y mañana. Estamos bendiciendo nosotros la vida de nuestro hijo Cristian David, hijo nuestro, hermano de María Victoria, el mayor, el primogénito. Así que estamos bendiciéndolo con toda bendición. Todos los que se quieran sumar, envíen allí su mensaje también, le haremos saber a él. Denle gracias a Dios por su vida. Está de cumpleaños. Lo que pasa es que como está en Australia, entonces empieza a cumplir desde hoy a mediodía, por allí empezó a cumplir y sigue cumpliendo entonces. Y mañana 26 de agosto por acá, él recibe también la bendición de cada uno de nosotros. Mañana igual seguiremos celebrando y seguiremos juntos dándole gracias a Dios. Aquí está hasta la cachorra de nosotros, está de fiesta celebrando y aplaudiendo con sus ladridos el cumpleaños del tío de ella, es nuestra nieta. Así que gracias damos a Dios por la vida de nuestro primogénito Cristian David. Bendígalo. Si usted no lo conoce, diga gracias por ese hombre Cristian David, que está en las naciones también levantando de una forma muy diferente, no tan eclesiástica como nosotros, el nombre de Jesús. Así que para irnos ahora, bendiga la vida de él, bendiga su casa. Tenemos ese poder de declarar sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, la bendición de Dios, de desatar todas las mañanas. Hágalo, levántese y lo primero que haga, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu vida, y bendiga su casa. Dígale, gracias por mi casa, gracias por mis hijos, mi esposa, mi esposo, gracias por mis padres, etcétera. Bendiga su casa. Y en el nombre de Jesús yo bendigo todo tu ser. Y una vez más declaramos toda la gloria del Padre y del Hijo sobre tu existencia. Declaramos sanidad sobre todo cuerpo enfermo ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que el milagro, los milagros, el poder sanador, las sanidades desciendan de lo alto, los grandes milagros, los poderosos milagros que no hemos visto, lo que no hemos oído. Estamos listos, preparados, Espíritu Santo, para verlos directamente de ti y por ti. Nuestra fortaleza no está en nosotros, está en ti, Señor. Y tu palabra dice que a ti correrá el justo y será levantado. Así que yo declaro tu poder sobre cada hogar, sobre cada familia, y declaro que cada persona que está en este momento recibiendo esta palabra también reciba la gloria de ser levantado ahora. Como justo será abrazado y lleno de tu poder y de tu bendición, Señor. Guárdanos en tu amor y en tu paz, Señor. Que tu rostro brille delante de nosotros y cada casa y cada hogar sea lleno del poder, Señor, de las alas del Altísimo para habitar seguros debajo de tus alas, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, mañana a esta misma hora estaremos confiando solamente en el Señor, por aquí mismo, con una clave que les va a gustar muchísimo: el poder del amor. El poder del amor, una clave esencial. La sigo aprendiendo también, pero ha sido vital para mi existencia. Así que un gran abrazo para todos. Comparta esta palabra a alguien, seguramente la va a recibir con mucho agrado y con mucha bendición. Por lo demás, amados, descansen, bendigan el nombre de Jesús y declaren conmigo: sus obras son maravillosas y nuestra alma lo sabe muy bien. Un gran abrazo virtual para todos.
con toda mi casa les bendecimos en el nombre de Jesús.